el puente Chancay ha colapsado. La caída de un puente en Chancay que ha dejado como saldo 40 personas heridas. Del puente caído había no solo colapsado el transporte, sino preocupado a autoridades y también puesto en luto a varias familias. Esta estructura metálica que ha terminado colapsando. Se ha restablecido de manera parcial el tránsito sobre el puente Chancay. Bienvenidos a Conversando sobre Contratación Pública, el podcast de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, donde exploramos el fascinante mundo de las contrataciones con el Estado peruano. Soy Magali Rojas y en cada episodio analizaremos diferentes modalidades normativas y aspectos clave de este importante campo. Este no es un podcast tradicional. Yo compartiré mis reflexiones, opiniones y casos interesantes, pero siempre estaremos abiertos a nuevas ideas y perspectivas. Exploremos juntos el mundo de la contratación pública. Únete a la conversación. Hola a todos los que nos escuchan en nuestro podcast Conversando sobre Contratación Pública. Soy Magali Rojas y tengo el honor de estar acompañada de Carlos López. Él es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 48 años de experiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura. Actualmente es presidente de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Nos comentábamos en off que es un ingeniero civil, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho, cosa que me contaba es un caso único en Latinoamérica, ¿correcto? Y además es docente universitario. Es gracias a esa experiencia y a todo el antecedente académico y profesional que tiene Carlos que he tenido la dicha de poderlo invitar y él aceptar la invitación. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Buenos días. Buenos días, Magali. Gracias por la invitación. Me satisface mucho regresar acá a la universidad, ya que yo he sido docente en posgrados en este mismo local. Excelente, entonces otra vez bienvenido. Gracias. El tema de hoy, siempre tratando de encontrar el vínculo entre lo normativo, lo relacionado a la contratación pública, pero también la realidad que nos choca todos los días, es el caso del puente que se desplomó, se cayó en Chancay, ¿no? Sobre todo en una zona, ¿no?, que ahora empieza a tomar mucha relevancia a propósito de la reciente inauguración del puerto, ¿no? Obviamente, eso ha generado, me imagino yo, un volumen adicional de vehículos de carga pesada que podría haber sido algún detonante en este caso. Sin embargo, un poco para darle contexto, quisiera saber, me imagino que tú como ingeniero civil has estado tratando de indagar y averiguar qué pasó, porque son casos emblemáticos en los que hasta seguramente te han pedido alguna opinión y me gustaría que nos compartas esa opinión de cuál sería el posible diagnóstico del colapso del puente. Fíjate, Magali, yo lo que he percibido de las informaciones públicas y de lo que se ven de las fotos es que el puente colapsó por un problema del pilar, es decir, la columna que estaba en el río. Por lo que veo, ese pilar, había una socavación. Y entonces, esa socavación es por el paso del río. Por el paso del río, ¿no? Entonces el pilar pierde sustento y a la primera carga importante, el bus que pasaba, pues se hunde y por eso es que se ve que está como en una V invertida. Exacto. Porque se ha hundido el pilar y las losas han quedado enteras, pero digamos quebradas hacia abajo, ¿no? Ajá. Lo que puede suceder o haber sucedido, porque además la información es pública de que ese puente ya tendría casi cumplida su vida útil, que según el dato que se manejaba era 60 años, no se hayan tomado las medidas de mantenimiento, porque como tú bien señalas, en este momento hay una variación, por ejemplo, en el tránsito. Cuando ese puente se diseñó hace 60 años, el tránsito era distinto, el río era distinto, todas las condiciones eran distintas. Pudiera ser que al variar esas condiciones, el puente se haya visto ya en un... Como estresado, ¿no? Como que lo mandas al límite de su capacidad de... Para la cual fue diseñada, lo que no significa de que el puente no sirviese.
sino que se puede Reforzar sobre reforzar. la base de las nuevas necesidades. Así es, así es. Justamente a propósito de eso y de la ejecución, bueno, de obras viales y puentes, sobre todo porque es el caso que estamos revisando, ¿qué pautas técnicas consideras que no se habrían cumplido? Porque yo me imagino, a ver, la vida útil de un puente, 60 años, es una vida útil, me imagino, súper importante en el sentido, en términos cuantitativos, o sea, normalmente, y es lo que vemos siempre, lamentablemente, por lo menos las obras viales son para 2 años, para 3 años, y ya tienen que estar poniendo otra vez máquinas y material porque hay una serie de huecos, de problemas en las vías, qué sé yo. Si estamos pensando, y ahí siempre hago la comparación, que es lo que, como abogada, no soy una abogada ingeniera, como tú sí eres un ingeniero abogado, y entonces siempre me generan algunos cuestionamientos y digo, oye, ¿por qué las obras viales no pueden ser como la vía expresa, por ejemplo, ¿no? Que tiene muchos años también y no es que recién había un mantenimiento, pero yo diría que medio decorativo, porque las mismas pistas siguen siendo las mismas. Me imagino que es parte del proceso constructivo y de esa vida útil que se proyecta. Entonces, dentro de esa proyección, obviamente el mantenimiento juega un papel importante. Por ¿Qué supuesto. pautas técnicas crees que fallaron? Porque 60 años no es para yo olvidarme de ese puente y menos descontextualizarlo de la realidad que lo está rodeando, ¿no? Fíjate, Magali, el Ministerio de Transportes publica lo que se llama el Manual de Puentes, el que está actualmente vigente desde el año 2018, o sea, tampoco es Tan antiguo. tan antiguo. Tiene 630 páginas, o sea, no es cualquier documento, es un documento sumamente complejo, sumamente completo, y en él se señala todas las consideraciones técnicas que se deben de tener para el diseño de los puentes. Yo lo he estado revisando y se dice en el manual, yendo al tema de la vida útil, que conforme la vida útil se pudiese ir llegando en términos cuantitativos, es decir, de años, eso no significa que al fin de la vida útil el puente ya no sirve, sino, como dijimos antes, hay que ir revisando permanentemente qué condiciones han ido cambiando. Por ejemplo, el tránsito, por ejemplo, de repente ahora los vehículos son más grandes, son más pesados. El río también, ¿no? Porque El río es un elemento natural, por cambia supuesto, constantemente, lo ¿no? que se llama la inundación o las avenidas de los ríos afectan sin duda alguna la geometría del cauce, y entonces permanentemente eso ha tenido que ser evaluado, debería haber sido evaluado, sobre todo después de cada avenida, ¿no? Pongamos un ejemplo doméstico. Si se producen lluvias intensas que afectan el techo de tu casa, cuando pasan las lluvias, tú no te vas a sentar a esperar la próxima lluvia. Tendrás que revisar cómo afectó, qué cosa hay que hacer. ¿Cómo puedo fortalecerlo para que no Si vuelva a es que hay afectarse cosas que así? reparar y si hay cosas que reforzar. Ujú. Lo mismo sucede en los puentes. Fíjate, el puente de piedra, por ejemplo, en el centro de Lima, tiene cientos de años y ahí está. Claro. Y así podemos mencionar muchísimos puentes, como también hay muchísimos puentes que se han caído, y hay de los dos. Bueno, poco tiempo después, me parece que otro puente también se afectó. Me parece que por Ricardo Palma, en Chosica. Sí, sí, hay muchos puentes afectados. Y la idea es esa, o sea, hay una labor de mantenimiento y de seguimiento y monitoreo constante, Tiene ¿no? que haber un seguimiento y monitoreo constante. Entonces, en el expediente técnico de diseño de un puente, que es el que sirve para construir el puente, Claro. también tienen que estar establecidas las previsiones que se tienen que tomar ya durante la operación del puente, durante la vida útil, porque si el puente es permanentemente mantenido, cada vez que se presenta una falla o un defecto o un daño, este se repara, la vida útil del puente se sigue Va prolongando, prolongando, se sigue claro. prolongando, y el puente puede durar Eso sería 100 años, 200 Claro, y años. ese sería uno de los grandes ejemplos de la maximización del recurso público, ¿no? Así Porque es. en su momento se hizo una inversión con recursos públicos y la idea es estirar, ¿no?, su ciclo de vida lo más que se pueda, ¿no? Claro, el ciclo de vida de un puente no termina cuando se termina la construcción, sino durante la operación del puente, como de cualquier otra estructura, ¿no? Claro, por supuesto. Y a partir de ahí, y un poco ya entrando en el análisis de la nueva Ley General de Contratación Pública, la 32069, que ha introducido, me imagino que por un tema de investigación académica la has leído, la has estudiado,
ha introducido algunas modificaciones interesantes y una de ellas es este enfoque de gestión de riesgos que está incorporado en el artículo 6. Sí, correcto. Este enfoque, y pongámonos en el supuesto de que a partir de la vigencia de esta norma tendríamos que estar formando parte de un proyecto de ejecución de un puente, ¿no? Generaría un cambio, sería un elemento que evitaría este hecho. Esta gestión de riesgos está relacionada a la ejecución del proyecto, pero también a su vida útil. ¿Es así como se enfoca? Cuéntanos un poco qué te ha parecido este concepto del enfoque de gestión de riesgos y cómo es que se impactaría en este tipo de obras. El aspecto de gestión de riesgos en la ley de contrataciones no empezó en esta norma, sino en la anterior. Ahí ya estaba introducido el término de la gestión de riesgos. Me parece que solo para ejecución de obras, ¿verdad? En la ejecución de obras. Claro, ahora sí, ya es general. Es general. Exacto. Pero de lo que se lee de la ley y luego del reglamento, yo considero que básicamente está dirigido a gestionar el riesgo de la ejecución. Ah, ok. No el riesgo de la operación. Ok. El riesgo de la operación proviene de lo que el expediente técnico pudiese establecer o de lo que los operadores tendrían que establecer. Tal vez ahí podríamos decir que hay una omisión justamente porque sobre todo las obras de infraestructura, ¿no? En los bienes y los servicios de repente son como de satisfacción inmediata, ¿no? Se entrega, bueno, salvo los equipos de informática, los servidores, que sí, por supuesto que deben tener una vida útil y hay que preservarlo. Pero en lo que son obras de infraestructura, el riesgo, y es lo que decías hace un momento, no termina cuando el puente se construye. Más bien cambia. Exacto, y ese cambio tiene que ser monitoreado. Así es. Por ejemplo, el riesgo de construcción es distinto al riesgo de operación. El riesgo de construcción es qué pasa si mientras estoy construyendo viene una avenida del río. Lo que debo hacer es distinto que qué pasa si cuando ya está operando el puente hay una gran avenida en el río. Claro, entonces este concepto o el enfoque de gestión de riesgos que solo se acota a la ejecución está como incompleto. Debería haber incluido, ¿crees tú, la operación sobre todo y el mantenimiento de las obras de infraestructura en general? Digamos que está dicho de una manera un tanto minimizada, ¿no? Okay. No es lo principal y hay que leer mucho y entender para ver que de alguna forma está puesto en qué sentido. Porque ya no es parte de la contratación. El contrato ya se terminó, se liquidó y ya se pagó. Y los riesgos, como digo, son otros. Pero ¿dónde lo veo yo la conexión con la ley de contrataciones? Que el que hace el expediente técnico tiene que considerar no solo los documentos necesarios para construir, sino también dar las pautas para mantener. Claro, porque el mantenimiento es una actividad que forma parte del proyecto. Así es. Y está ligado a la vida útil que se le está previendo que debe tener el proyecto. Entonces eso, digamos así, cambia de manos. La construcción ha estado en manos del contratista y el control en manos de la supervisión. Cuando ese puente se termina y se entrega, entonces ahora pasa a manos de la entidad. Y entonces ya pasa a ser responsabilidad de la entidad el mantenimiento. A donde yo voy es a lo siguiente. Eso ya no es parte de la ley de contrataciones, porque ya el contrato se terminó. Pero sí es parte de las obligaciones de la entidad, las cuales deberían estar establecidas en el expediente técnico que se contrató. Claro. Entonces la exigencia debería ser que en el expediente técnico se den todas las pautas de cómo hacer el control posterior durante la operación y ante cada evento posible qué tipo de intervención hacer. O sea, no es lo mismo, por ejemplo... Como que se planifica de manera adelantada, como, oye, ¿qué pasaría si hay un terremoto? ¿Qué pasaría si hay una avenida del río? ¿Qué pasa? ¿Es así como funciona? Más o menos así, pero con este detalle. Si se ha producido una socavación, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Enrocado, relleno, lo que se llaman pilares de grava. Hay distintas formas de enfrentar esa situación. Pero para eso ya la entidad propietaria del puente o de la infraestructura en general tiene que tener pues la previsión de recursos. Y la información, ¿no? Porque si no están vigilando y supervisando así es, los la puentes, información. No tienes la información, entonces no interviene. Claro, entonces el monitoreo tiene que ser constante
y no solo de eventos, digamos, catastróficos como puede ser una avenida extraordinaria, inusual, sino sobre temas, digamos, naturales de la evolución de las actividades comerciales, como acabamos de decir, tú bien lo has señalado. Si ahora va a haber un puerto, evidentemente va a haber mayor tráfico, y uno de los criterios de diseño de los puentes es el tráfico. El volumen de las... ¿Qué camiones, y el peso, qué camiones, con qué peso, cuántos ejes tiene el camión? Es sumamente técnico, ¿no? Como te decía, el manual de diseño de puentes del ministerio tiene 630 páginas, no es completísimo. Y es como que las cosas estuvieran, todas las regulaciones o todas las reglas para la ejecución de puentes ya están dichas en ese manual. No es que yo tengo todo que inventar la pólvora y ponerme a pensar cómo es que tengo... Ya está definida, eso es como una receta, ¿correcto? El diseñador lo que hace es hace uso del manual. Tiene que diseñar usando el manual. Porque ahí está toda la información, todas las obligaciones, las fórmulas. Es sumamente completo, sumamente detallado. Bueno, es que viene además de una carrera que de alguna manera es científica, o sea, sí, claro. Ingeniería civil es una ciencia, ¿no? Entonces, no hay y eso es lo que yo me preguntaba, y seguramente muchos peruanos también, no hay espacio al error, ¿no? Entonces, ¿por qué de un momento a otro un puente que fue el resultado de toda una operación científica termina colapsando sin ninguna explicación, ¿no? Ahí yo sí tengo una opinión de algo que acabas de decir. Normalmente, digamos, el público, llamémoslo así, y los abogados cuando están relacionados con la contratación de obra, piensan que la ingeniería es una ciencia exacta, y no es una ciencia exacta. La ingeniería se desarrolla en muchos temas sobre situaciones fácticas, con prueba y error. Okay. O sea, conforme van sucediendo cosas que antes no habían sucedido, se encuentran soluciones y se va mejorando. Por eso las normas técnicas van cambiando. Pero ese manual está un poco... Es, digamos, con todo el conocimiento, lo que se llama generalmente el estado del arte de la ingeniería, al 2018 cuando se hizo. Y generalmente, y muchas veces... Me imagino también responde a buenas prácticas internacionales. Sí, lógico, no son inventos peruanos. Claro. Se hace mucha referencia casi en todo lo largo del manual a normas internacionales, principalmente a normas americanas. Pero cuando me refiero a prueba y error, no me refiero a que toda la ingeniería sea prueba y error, sino que a veces suceden eventos que generan un daño que no se esperaba. Entonces se investiga qué es lo que ha pasado y se pueden encontrar causas, y a partir de la identificación de esas causas, soluciones. Hay situaciones que no se conocían anteriormente, pero una vez que suceden, se hacen los estudios y se le van encontrando soluciones. Entonces, por eso es que los manuales de diseño van progresando permanentemente. Y a propósito de lo que decías hace un momento, ¿no? Esto es parte, o la gestión de riesgos es parte de lo que es el proceso de contratación. Ajá. Y un poco para explicar a nuestros oyentes, en efecto, hay algo que está por encima de esta parte del proceso de contratación, que es el Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Así es. Que construye o diseña toda esta cadena, ¿no? Que empieza mucho antes en la determinación de la necesidad y termina mucho después, que es en cómo se van a gestionar estos bienes, su disposición final, su mantenimiento, su operación. Entonces ahí es donde se tienen que incorporar todas estas obligaciones que ya asumen las entidades públicas cuando reciben estas obras. Excelente. Para seguir en el análisis, hay otro concepto muy importante del que me gustaría tu opinión a propósito de este caso, que es el de la estrategia de la contratación, ¿no? Ya no se trata solamente de elegir el sistema, la modalidad, verificar qué necesidad tenemos, qué tipo de proceso corresponde, sino de hacer una evaluación estratégica que incorpora inclusive al mercado, ¿no? A cómo los proveedores están en capacidad operativa o no de atender tu requerimiento, a obviamente incorporar el análisis de precios, cuál es la mejor solución ante determinada necesidad, etcétera, ¿no? Esto está definido en el artículo 49 de la ley y también se ha incorporado el uso de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción, Correcto. ¿no? De uso internacional.
esta nueva mirada y la incorporación, que esta sí creo que es novedosa, porque hasta ahora no se había incorporado como parte de la normativa este tipo de contrato, ¿garantizaría la sostenibilidad en el tiempo de una obra así? ¿Crees que es una mejora que va a evitar este tipo de situaciones? ¿O también está focalizada al momento de la ejecución, de la operación de la ejecución del contrato y tal vez requiere de algún instrumento adicional, como lo habíamos comentado? Efectivamente, ahora hay esta incorporación de los contratos internacionales, pero yo diría que es una incorporación A la norma general. a la norma Porque general, hay otros proyectos como los financiados. del Banco Mundial y del BID, ¿te refieres? Y también el régimen especial de reconstrucción con cambio, Así me parece que también los tenía, ¿no? Y ya habían varios Juegos Panamericanos también los usó, ¿no? Ahora en la ley general están incorporados y... Básicamente en el Perú ahora se están utilizando los contratos FIDIC, los contratos NEC, que son de origen británico, y en algunos casos el que se llama el contrato marco de alianza. Más acotado, ¿no? Muy acotado. Sin embargo, los contratos NEC sí son nuevos, yo diría de los últimos 10 o 15 años. FIDIC tiene 100 años y en el Perú se utilizan hace muchísimos años. Yo trabajé en un contrato FIDIC en el proyecto Chirapiura, para que te hagas una idea, en 1982. Estamos hablando de hace 40 años por lo menos. Y no estaban establecidos en la normativa No. como ahora, ¿no? Incluso ni siquiera había ley de contrataciones en ese Estaban entonces. todos atomizados, ¿no? RULCO, Entonces, ¿por qué se utilizó FIDIC en ese entonces? Primero, porque ese proyecto en parte era financiado por el Banco Mundial, pero ese contrato en particular que yo participé era financiado por el contratista. Y el contratista incorpora ese elemento. Claro, entonces era un contrato financiado por el contratista. Esto simplemente para decir, como antecedente. como antecedente de que no son nuevos. Sedapal ha manejado muchísimos contratos FIDIC. Yo participé en un proyecto de rehabilitación de las redes de agua y desagüe de la ciudad de Lima y Callao. En el año 95 empezamos y manejamos como 60 contratos FIDIC en el proyecto. Ahora, yendo a FIDIC y relacionándolo con el... Y a las ventajas que estos contratos nos... Relacionándolo con el tema de riesgos. Seguramente tú sabes y muchos de los oyentes sabrán, y si no, ahora pueden enterarse. FIDIC maneja libros que los denominan por el color de su tapa. El libro rojo, el libro amarillo, el libro plateado, el libro dorado, etc. Ahora ya está el libro esmeralda, hay varios. Cada uno para una estrategia de contratación, ¿no? Entonces ahí es donde se comienzan a ligar los conceptos. El libro rojo, por ejemplo, que fue el que se usó en Chirapiura en ese entonces, y no había otros colores en ese entonces tampoco, se usa cuando, digámoslo en términos simples, la ingeniería la ha hecho el propietario. O sea, el propietario ha hecho los diseños o ha encargado los diseños. ¿El propietario te refieres a la entidad contratante? La entidad contratante. Ha hecho los diseños, ella misma o a través de un consultor, y le entrega al contratista y le dice, esto es lo que quiero que construyas. El contratista no tiene ninguna responsabilidad sobre el diseño. Ok. Libro rojo. Podemos pasar a otro, que es el libro amarillo. En este caso, la entidad contratante no tiene diseño, sabe lo que quiere, pero no tiene diseño, entonces llama a un contratista y le dice, diséñalo y constrúyelo. Ese solo hecho de decir diséñalo y constrúyelo cambia entre el rojo y el amarillo, entre otras cosas, los riesgos. Obviamente. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, el contratista no tiene ninguna participación sobre el diseño, todo el riesgo de Su riesgo es la ejecución, nada más. Sí, todo el riesgo del propietario. Cambia cuando el contratista ahora es el que diseña. De ahí saltamos al libro plateado. El libro plateado es cuando la entidad o el propietario le dice, construye, diseña y opera durante un tiempo. Es lo que podríamos llamar el contrato llave en mano. Y luego tenemos el libro dorado, donde incluso se le dice opera y haz mantenimiento. ¿Que es más o menos una concesión? ¿O parecido? No tanto, porque en la concesión el contratista se paga. Hay una gestión para devolverse la inversión Así es. A través del pago él es el que opera y es el que cobra, ¿no? En este caso la operación o el mantenimiento es a cuenta de la entidad contratante. Así es, y el contratista cobra como un contratista de mantenimiento. Claro, correcto. ¿Okay? Y entonces los riesgos van cambiando. Cambiando, claro. Los riesgos van cambiando. Conforme vamos cambiando de color, el contratista va asumiendo más riesgo. Podríamos llegar al caso incluso que la entidad le dice, mira, todo el riesgo de diseño es tuyo. Mi riesgo, dice el propietario, es lo que te he pedido.
si lo que te he pedido es lo que realmente necesito y lo que va a funcionar. Ese es mi riesgo. Pero que hagas lo que yo necesito es totalmente tu riesgo. Ahora, los riesgos son de distinta naturaleza, ¿no? Pueden haber riesgos técnicos, riesgos climáticos, riesgos sociales, riesgos económicos, riesgos financieros. Hay toda una serie de riesgos. Lo que quiero decir con esto es que la gestión de riesgos no es algo que yo voy a buscar en el artículo 6 de la ley o en el 49 de la ley lo que voy a hacer. Es toda una técnica. Existen... Y además dependerá del tipo de obra, del terreno donde se va a Por construir. supuesto, es sumamente complejo. ¿Cómo se define el riesgo a través de lo que normalmente se acude acá en el Perú, que es el Project Management Institute, el PMI? Riesgo es un evento o condición incierta que si ocurre, porque no necesariamente tiene que ocurrir, puede tener un efecto positivo o negativo en los objetivos de un proyecto. Entonces acá está lo importante, los objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto se van a dar durante la operación. O sea, el objetivo de un proyecto no es construir el hospital, sino es que el hospital funcione. El riesgo es una condición o evento incierto. O sea, yo no sé si va a suceder o no va a suceder. Pongamos un ejemplo en el puente. El puente tiene un peso propio. Eso no es incierto. Eso yo lo puedo conocer. Está totalmente calculado. La carga es conocida. Es decir, los vehículos se hacen conteo de tráfico, etc. Sin embargo, las avenidas de los ríos en el futuro, eso sí es un hecho incierto. Puede que ocurra, puede que no ocurra. Entonces, ¿cómo se gestiona el riesgo? Y acudamos de nuevo al PMI. Dice, primero, identificar los posibles eventos. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo de ver todo lo que pudiera suceder. Río, que de repente alguien haga más adelante un dique y embalse el agua, o que cambie el tráfico, o que los caminos sean más grandes. Cosas que yo no sé si van a suceder, pero que sé que pudiera ser que sucedan. Entonces, haciendo esa lista de posibles eventos, hay que evaluar considerando dos cosas. ¿Qué tan probable es de que ocurran y cuál sería su impacto? Porque no todo tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Algunas cosas pueden ser más factibles de que ocurran y otras menos. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y si ocurriese, cuál sería su impacto? A partir de ahí, entonces se planean las estrategias para minimizar o mitigar el riesgo y su impacto. Y finalmente, y acá está lo importante para lo que hemos venido conversando, dice, se monitorea los riesgos a lo largo del proyecto para ajustar las estrategias según sea necesario. O sea, no solamente es hacer los planteamientos durante la elaboración del expediente técnico, sino también decir, bueno, en el futuro esto hay que monitorearlo. Si yo consideré que era un riesgo la posibilidad de socavación y en el diseño consideré determinados aspectos. Me imagino, un paréntesis, Carlos, es lo que suele pasar en los ríos, ¿no? Porque están sí, claro, en contacto permanente con todo el el agua, tiempo, ¿no? todo Claro. el tiempo. ¿No? Entonces, yendo al caso de un puente, mientras no haya una avenida, digamos, en los periodos de estiaje donde no hay agua en el río, es el momento adecuado para entrar a ver qué es lo que ha pasado, si es que hay algún daño o no, si es que hay algo que reforzar o no. Y si luego ya viene la avenida, después investigar, bueno, qué fue lo que realmente pasó. Existen muchos parámetros ya en los manuales de diseño. Lo que has comentado, estos contratos internacionales, su incorporación en la normativa va a ayudar a que haya un uso más frecuente de estos contratos y por lo que veo, se va a reforzar el tema de gestión de riesgos. Sí, sin duda alguna. Y eso es en beneficio de la ejecución de la obra pública. Claro, que no solo de la ejecución, sino, insisto, de la operación. Pero analicemos un poquito más. Todo esto tiene un costo. Uno de los problemas que ocurren en el Perú es que las entidades cada vez quieren pagar menos a los diseñadores. Bueno, ese es un problema. Y sí, le quieren exigir más a los diseñadores. Entonces, existe una distancia entre lo que se pide y lo que se paga. Y lo que se espera. Y lo que se espera, que ¿no? haga el consultor. Así es. Ahora, yo no estoy en este caso defendiendo o sustentando de que si no me pagan no lo hago, a pesar de que sé que lo tengo que hacer. El asunto es qué tan eficiente puede ser exigir muchas cosas
una calidad. una calidad. Si no le estás retribuyendo al nivel de la calidad exigida. Yo puedo querer comprarme un Mercedes-Benz y si solo tengo $10,000, pues no me puedo comprar un Mercedes-Benz, por más que quiera, ¿no? Por supuesto. Pero ahí hay un problema, yo diría un poco más estructural en cómo se gestionan la realización de los expedientes técnicos en general. Creo que esto, a propósito de los informes de la Contraloría y de otros informes de análisis de diagnóstico de por qué estas obras paralizadas y todos los problemas que hay con relación a la ejecución de obras, tienen en un buen porcentaje el foco en la elaboración de los expedientes técnicos, pero no por la calidad en sí de estos expedientes técnicos, sino por este divorcio que hay, ¿no? Entre lo que yo espero que sea la calidad que le estoy pidiendo al consultor y lo que voy a retribuirle, ¿no? Como que no se preserva o reserva el presupuesto adecuado para justamente una de las actividades más importantes, que es el diseño, ¿no? Así es. Si diseñaste mal, vas a ejecutar mal y por lo tanto la obra va a tener problemas de todo tipo, ¿no? Yo cuando doy clases, yo uso esta frase. Al final la obra va a tener que costar lo que tiene que costar y va a durar lo que tiene que durar. Y cualquier otra idea está equivocada. Si yo necesito $1.000.000 para hacer una obra, eso es lo que va a costar. Porque si yo le doy menos recursos, entonces, ¿dónde va a bajar el contratista? No lo estoy justificando, sino lo estoy explicando. Tratará de poner menos cemento, tratará de cambiar la calidad del acero. Ahí, con relación a lo que dices, yo siempre, también en mis clases o en los eventos en los que me invitan, trato de ser un poco disruptiva, ¿no? Porque me pongo a pensar y digo, a ver, si seguimos haciendo lo mismo de la misma forma, no vamos a poder cambiar. O sea, eso es clarísimo. Sin duda. Y en ese tema del presupuesto de obra, no entiendo y cuestiono mucho la posibilidad de que te puedo dar la buena prueba hasta el 90%. Entonces, ¿por qué tendría que un proceso científico, la elaboración de un expediente con un presupuesto definido donde se analizaron los materiales, las cantidades, etcétera, etcétera, tener que reducirse en 10%? ¿Eso acaso no puede generar también parte del problema de, oye, no terminé porque en realidad el precio se me ajustó mucho, tenía que ser de otra manera? Entonces, ¿por qué se permite esa distorsión cuando en realidad yo creo que para la ejecución de obras debería haber simplemente manifestación de interés? El expediente es así, yo estoy interesado y no tengo que, de repente tengo que demostrar mi capacidad operativa, ¿no? Y mi personal clave y todas estas cosas, pero discutir el expediente o reducir el presupuesto es una locura. Entiendo lo que tú manifiestas y yo creo que estoy de acuerdo con eso. Y poniéndolo en sencillo, la entidad dice, yo tengo este expediente que quiero que me ejecuten y voy a pagar 10 millones. ¿Quiénes están dispuestos a hacer esto por 10 millones? Y si alguien no está dispuesto, pues no se presenta. No participa. ¿No? Muchas veces mis alumnos me preguntaban, ¿y entonces qué hago? Y le digo, nadie te obliga a participar en un proyecto en el cual tú no vas a ganar si no quieres ganar. Ese es un punto bien importante. Hay otros más que quería comentar, ya durante la ejecución misma de la obra, porque muchos problemas pudieran surgir ya de la ejecución, ya no del expediente técnico. ¿A qué me refiero durante la ejecución? Por ejemplo, que no se cumpla la calidad, que los materiales no sean necesariamente los especificados. Tú sabes, ahí pues vamos a poner un número que no sé si será correcto, pero solo para fines del ejemplo. Pueden haber 10 marcas de tubería y unas de una procedencia, otras de otra procedencia. 10 precios diferentes. El contratista seguramente... Y todas cumplen con las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas y muchas cumplen en el papel con las especificaciones técnicas. Claro. El contratista seguramente escogerá la más económica. Tiene que haber también todo un proceso de control propio del contratista. Y a donde quiero llevar este punto es al siguiente. En la obra, ya en el campo donde se hacen las cosas, donde las cosas suceden, el residente es la figura principal, él es el encargado de asegurar el cumplimiento del expediente. Técnico, él es el responsable técnico, económico, contractual y todo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Y no de recién, sino de un tiempo. Y antes de contestar eso, el antecedente es el siguiente. Yo, como muchos profesionales, estamos inscritos en este sitio web en LinkedIn. Y en el LinkedIn se publican muchas cosas y también se suele pedir
personal, cuando una empresa necesita contratar personal, pone un aviso, digamos. Y una vez salió un aviso de un contratista y ponía una lista de personas que necesitaba. Y todos eran abogados. Entonces yo dije, ¿qué ha pasado que antes los contratistas contrataban ingenieros y ahora tienen que contratar abogados? No estoy justificando, estoy explicando. Gran parte del esfuerzo actualmente de los profesionales que están en obra no están centrados o no están dirigidos a controlar lo que sucede en la obra técnicamente. Están dirigidos a satisfacer los innumerables requisitos que nos impone la norma, ¿no? Un poco más y nos dice hasta con qué color de tinta hay que escribir las cosas. Y entonces el foco de atención que debería estar en la calidad no está dirigido ahí, al sino cumplimiento de la legalidad. El residente se pasa seguramente el 80% de su tiempo viendo del cumplimiento de la norma, atendiendo los innumerables pedidos que le hacen, no corrige, cambia, vuelve a cambiar, vuelve a hacer. No estoy diciendo que esté bien eso, ni lo estoy justificando, pero sin duda alguna es una de las cosas que están sucediendo, ¿no? Ahí se está sacrificando la dedicación, el tiempo que debería estar orientado a la calidad técnica. Así es. Es como decir, ¿no? Que yo me preocupo más por parecer que por ser, ¿no? Por parecer que la obra es una obra que cumple con todas las formalidades y los requisitos que establece la norma, Así es. aunque en realidad la calidad técnica se ha visto... Estoy tratando de satisfacer el contrato más que la obra. Incluso leamos toda la ley, todo el reglamento, y no vamos a encontrar mucho que se refiera al cumplimiento técnico del expediente. Pero sí vamos a encontrar páginas de requisitos, reglamentos, protocolos, documentos, etcétera, que hay que llenar. Entonces, como he dicho ya varias veces en esta conversación, a mis alumnos yo les decía, el contrato se ha vuelto el tótem al cual hay que rendirle pleitesía, cuando lo que deberíamos rendirle pleitesía es al expediente técnico. Y además, el contrato finalmente creo que tiene instrumentos como para ir adecuándose, modificándose a lo que va pasando en la ejecución de la obra. Pero atrévete a ¿no? modificar un contrato o firmar una adenda. Sí, eso es un... Yo creo que son paradigmas que los funcionarios públicos se han construido sobre la base, de alguna manera, y seguramente vas a coincidir conmigo, de esta intervención del Sistema Nacional de Control que distorsiona algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, este tema de la ampliación de plazo. Creo que ahora hay muy pocas entidades que autorizan ampliaciones de plazo porque, claro, están pensando que eso va a evitar que se aplique una penalidad, pero el Sistema Nacional de Control va a venir y como las penalidades las ve como si fueran recursos directamente recaudados, te persigue patrimonialmente porque no aplicaste la penalidad, cuando en realidad existen las modificaciones y si están bien sustentadas técnica, jurídicamente, económicamente, tienes que aprobarlas. Todos los contratos tienen cláusulas de variaciones. Claro. FIDI los tiene, NEC los tiene. No hay ningún contrato que no tenga cláusulas de cómo se va a modificar el contrato. Porque es lo lógico. Porque es parte natural del contrato de obra, el hecho de que sea modificado. Y pongamos por qué. Porque yo no voy a contratar considerando la situación, digamos, prevista con el expediente técnico más los riesgos. Yo contrato lo que está previsto en el expediente técnico y si se producen los riesgos, entonces hago las variaciones. No tendría sentido que yo diga, mira, el contrato, por poner un número, es 10 millones de soles y las contingencias de los riesgos, digamos que sean 4 millones de soles. Entonces, ok, para ya no tener el problema de variaciones de contrato, te contrato por 14 millones de soles. ¿Y qué pasa si los riesgos no ocurren? Exacto. Entonces lo lógico es te contrato por 10 y si los riesgos se producen y causan un sobrecosto, te pago el sobrecosto. Y se sustenta y se supuesto, acredita, ¿no? Nadie dice que no. Pero el tema es que a pesar del sustento y acreditaciones, efectivamente hay una constante negación, ¿no? Así es. Entonces, incluso lo que más desarrollo ha tenido en los últimos años es la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas, ahora Junta de Prevención y Resolución de Disputas en la norma, lo cual está muy bien. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que ahora el funcionario tiene muchísimas mayores razones para denegar. Yo deniego que la Junta te autorice. Simplemente le paso. Entonces el adjudicador es una parte más, ¿no? Parte de la relación porque toma las decisiones que el funcionario está esperando que tome
para poder seguir Que son actuando, ¿no? decisiones que el funcionario Debería tomar, haber tomado. ¿no? Y a mí me pasa muchas veces que me dice, yo sé que tiene razón, pero yo no le voy a decir, porque si no después viene la Contraloría y Sí, me... lamentablemente esa es una distorsión muy difícil y eso es parte de lo que también quería comentar contigo y es, claro, esta ley gira, ¿no? En temas de discrecionalidad, de la toma de la decisión estratégica de la contratación, deja de ser tan legalista en muchas cosas, pero mientras que la regulación del Sistema Nacional de Control no armonice con este cambio, va a seguir la Torre de Babel. Nosotros vamos a hablar, no sé, un idioma y el Sistema Nacional de Control va a hablar otro idioma, ¿no? Entonces, la ejecución y la ejecución de la norma, no solamente en obras, en bienes, en servicios, va a ser un desafío, una actividad de riesgo para los funcionarios. Así es. Yo comentaba hace pocos días con un alumno que está haciendo su tesis en una maestría y me fue a hacer una entrevista de temas relacionados con las juntas y resultaba que él trabajaba en una oficina de control interno de una entidad y me decía, lo que pasa es que los funcionarios de control tienen un bono por las Responsabilidades penales. por los hallazgos, ¿no? Entonces, cuanto más hallazgos tenga, él va a ganar más plata. ¡Qué locura! Pero además tiene, no sé si personalmente o por oficina, una cuota. Tienes que hacerme 100 expedientes. Entonces es una búsqueda y una cacería de brujas, digamos así. El gran desafío creo que está en ese cambio de paradigma dentro del Sistema Nacional de Control. Hace unos meses la Contraloría venía publicando la estadística de las obras paralizadas. Sí, correcto. Y decía, ahora hay 2.000 obras paralizadas y ahora hay 3.000 obras paralizadas. Entonces yo puse un post y necesitamos una Contraloría para que nos lleve la estadística de las obras paralizadas. Yo entendería que su función sería que no haya obras paralizadas, ¿no? ¿De qué alarde hace la Contraloría de que está llevando la cuenta de las obras paralizadas? Si lo que tendría que decirnos es cuántas obras no se paralizaron por su intervención. Claro, porque el Sistema Nacional de Control no está solo para la determinación de responsabilidades, sino para la mejora de la gestión. Así es. Y ahí me surge una duda que también quería compartirla contigo y tiene que ver con la aprobación de las obras adicionales. Si bien se han modificado los porcentajes, y me gustaría que lo mencionaras para que nuestros oyentes también lo tengan claro, igual hay un rango, ¿no? Ya mayor, pero igual hay un rango en el que participa la Contraloría que finalmente es una intervención muy corta, con la información que solo viene de la entidad, porque el contratista no tiene acceso a discutir este tema con la Contraloría, y que se decide bajo el principio o el enfoque de austeridad. Entonces, si te das cuenta en esos informes, se menciona, hemos ahorrado, ¿no? Hemos generado un ahorro al no aprobar estos adicionales. Entonces, el enfoque es, yo tengo que ahorrar, pero no se ve o no se establece o no se desarrolla alguna conclusión que tiene que ver con, oye, estos adicionales no tenían sustento técnico, no se estaba corrigiendo ninguna omisión del expediente, no sé, alguna cosa que te dé la señal de que efectivamente el enfoque o el análisis que ellos hacen es más técnico que económico, ¿no? ¿Qué opinas de esta parte de la ley en la que se están modificando los rangos de aprobación y la participación de la Contraloría? Bien, efectivamente había un rango de 15% del monto contratado para la intervención de la Contraloría. Eso ha ido cambiando en el tiempo en algunos detalles que no vale la pena ahora señalar. Eso ha sido materia de muchísimas discusiones. Y entonces ese rango ahora ha subido, no recuerdo exactamente, pero creo que a 25 o algo por... Creo que es O 30. 30. Y de 30 a 50 está la Contraloría. Claro, después de 50 ya no se puede aprobar. Ya no se puede, es hasta 50. ¿No? Correcto. Entonces, lo que antes era 15-50, ahora es 30-50. Por principio, por definición, una obra adicional o una prestación adicional de obra, ese es el término correcto. Sí, correcto. No es una obra adicional, sino es dentro de la obra, una prestación adicional. Es aquella que no ha sido considerada originalmente, pero que es necesaria. Entonces, si es necesaria, se tiene que hacer. El no hacerla no es un ahorro. Exactamente. Yo he tenido casos como miembro de Junta de Resolución de Disputas, donde hay contratos que no han podido continuar simplemente porque la entidad no quiso aprobar la prestación adicional. Ejemplo, se excava el terreno para hacer la cimentación de la estructura y se encuentra basura que estaba enterrada.
técnica. Que no había sido identificada No había en el sido estudio de identificada. suelos, porque puede pasar, ¿no? Sí, sí. Claro. Estudio de suelos de todo el terreno. Son puntos, Claro, porque si no habría que excavar todo pues, en el estudio de suelo. claro, es una locura. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer técnicamente? Eliminar esa basura, lo cual pues significa un trabajo. Lo que evidentemente pasa es que ahora va a ser más grande el hueco, entonces hay que rellenarlos normalmente con concreto, lo que se llama una falsa zapata, y luego se ejecuta. Y entonces comienza la entidad que decir, no, y todo tipo de argumentos. Es que tú tenías 15 días al principio para examinar el expediente técnico. Como no dijiste, ya perdiste la oportunidad. Exacto, ese es Lo un cual, argumento que me es parece un terrible. despropósito total. Total. Incluso yo, haciendo un paréntesis, he sostenido que el mismo hecho de que se obligue al contratista a hacer una revisión del expediente técnico una vez que firme el contrato me parece un despropósito. Porque si la entidad encargó el expediente técnico, lo revisó, Le dio lo aprobó, conformidad. lo licitó y lo contrató, ¿a qué viene ahora a pedirle al contratista que lo revise? ¿Qué responsabilidad tiene el contratista Ninguna, de eso? Claro, Ninguna, totalmente pero de bueno. acuerdo. Entonces, ahí se le pondría al contratista en dos escenarios. O cimienta sobre basura y esa estructura se va a caer, o simplemente dice, no lo puedo hacer, pues, y no lo puedo hacer, entonces habrá que resolver el contrato. Y esto que calificarlo como un hecho sobreviniente, sin culpa de las partes, Y una cosa comienzan así. las discusiones, Sí, si es hecho claro. sobreviniente, si es caso fortuito, si es Claro, fuerza por mayor. supuesto. Y yo vi una vez un caso, una tontera enorme, entre el área técnica y el área legal de la entidad discutían si era caso fortuito o si era fuerza mayor. Pero independientemente, si ¿Qué es una o importaba la si era otra, una o lo que la importaba otra? es que se estaba justificando la Pero modificación. había toda una discusión que duró semanas, que Dios si era caso mío. fortuito o que si era fuerza mayor. Como consecuencia, cuando se aprobó finalmente la adicional, y había pasado el tiempo, entonces hubo que hacer una ampliación de plazo y pagar gastos Y ahí generales. también ponen una serie de trabas porque claro, la ampliación de plazo, te digo, va relacionado al tema de las penalidades. Al tema de las ¿no? penalidades, sí. Entonces, para ir ya finalizando, Carlos, realmente estoy muy agradecida por todos los conocimientos y los comentarios que nos has compartido. ¿Qué crees tú que serían las tres principales ventajas de esta nueva ley y su reglamento, la 32069, que generarán un cambio importante a partir de su vigencia? Yo diría que el hecho de incorporar de manera explícita la prevención de disputas en las juntas, que lo hace equivalente al DAAB de FIDIC, el Dispute Avoidance and Adjudication Board, si es que efectivamente se usa y se cumple, sería sumamente importante para la ejecución de las obras. ¿Y por qué digo si es que efectivamente se cumple? Porque lamentablemente hay muchos aspectos que están en contra del cumplimiento. O sea que no favorecen, sino más bien ¿Aspectos que están dificultan. relacionados a los usos y costumbres de las entidades y los contratistas o a qué te refieres? Hasta de los centros de administración. Ah, Esto que voy a decir lo vengo pregonando desde hace mucho tiempo, sin éxito, pero estoy seguro que es uno de los elementos más importantes. ¿A qué me refiero? Al esquema de pago de honorarios a los miembros de la Junta. ¿y a quién financia esos honorarios o es básicamente? Bueno, eso ya felizmente esta norma lo ha corregido. Lo ha arreglado, sí. ¿no? Lo ha Lo ha arreglado, precisado, ¿no? Lo ha precisado, ¿no? Felizmente lo ha precisado. Pero ¿a qué me refiero con el esquema de honorarios? Y esto no lo estoy diciendo en el sentido de que haya que pagarle más a los adjudicadores. No va por ahí la cosa, sino va en el siguiente sentido. En las normas de DAPS, o sea, Dispute Board de la ICC, la Cámara Internacional de Comercio, que es, digamos, la principal institución mundial de estos temas, a los adjudicadores se les paga dos tipos de honorario. Uno por ser miembros de la Junta y otro cuando intervienen en opiniones, recomendaciones o decisiones, visitas y reuniones. Entonces, este es un honorario, digamos, menor, Y fijo, ¿no? por Claro. el hecho de ser miembro. Entonces, si en un mes tú has tenido que hacer una opinión, cobras las horas que usaste para hacer la opinión. Si tuviste que hacer una decisión, cobras las horas. Si no tuviste que hacer opinión, pues no cobras nada, Y solo el fijo. solamente el fijo. Así se hace internacionalmente en todo el mundo, Ya. excepto En el Perú. en el Perú. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no porque la norma lo diga, porque no lo dice, sino porque los centros de administración han optado por un esquema similar al del arbitraje. En el arbitraje a los árbitros se les paga un
Un monto, un nada monto que se calcula a partir del monto cuantía. controvertido, de la cuantía. Entonces acá han establecido un monto mensual fijo, al cual yo le he puesto un nombre que ya varios han usado, que es el honorario All You Can Eat. Todo lo que puedas comer por un honorario. Entonces, ¿qué sucede? Si yo, entidad, te estoy pagando un monto fijo y con ese monto fijo tú me tienes que dar opiniones, recomendaciones, decisiones, pues ahí lo tienes. En este momento hay adjudicadores que tienen que resolver 5, 10, 15 a la vez Y solo con el con el monto fijo. honorario fijo. Ahora, eso también podría ser, no sé si está pasando, como pasa con los consultores en la elaboración de expedientes, reducir la calidad de adjudicadores que están dispuestos a Pero trabajar por supuesto, por ese monto fijo, Por all you can supuesto. eat, como dice. mira, como te comentaba antes de empezar, yo ya me he jubilado y no estoy, o sea, ninguna de estas cosas es para mi beneficio o para mí. Pero tienes toda la experiencia del mundo como para opinar y proponer recomendaciones. En los últimos años, de cuando todavía ejercía, yo le dije a los centros de administración, mientras no cambien su esquema de honorarios, ni me llamen, porque no lo voy a aceptar. Claro. Entonces, si la entidad y el mismo contratista también no tienen ese aliciente para no pedir opiniones ni recomendaciones, porque por el mismo precio obtienen una decisión que los libera de responsabilidad, lo van a seguir haciendo. Claro, y va a ser parte de una estructura paralela de decisiones. Así es. Distorsionando el mecanismo. Yo no lo hago para que el adjudicador gane más o gane menos, o para que el centro gane más o gane menos. Correcto. Sino porque yo he trabajado en muchos proyectos de reconstrucción con cambios y en el cual han participado muchísimos adjudicadores extranjeros. Y unánimemente me han dicho, oye, es una locura el esquema de honorarios en el Perú. En ninguna parte del mundo se hace así. Y coinciden plenamente con lo que yo estoy señalando. Entonces, ese es un... Otras dos son las siguientes. Una es... vamos a poner un ejemplo. Si tú quieres entrenar a un perrito para que salte por un aro, si el perrito salta, le das una galleta. Pero si el perrito no salta, le das un latigazo. ¿Cómo lo entrenas? Con la galleta, ¿no es cierto? Obvio. Con el premio. Así va a funcionar, por lo menos. El reglamento está lleno de latigazos y muy pocas galletas. Y eso es algo que tiene que cambiar. Uno de los éxitos de Juegos Panamericanos fueron los contratos en los cuales habían los famosos KPIs, donde los ahorros se compartían entre el contratista. Claro, o sea, si tú te demoras menos y haces que el presupuesto sea más eficiente, lo que yo me ahorre es para ti y Mitad, para mí. mitad. Entonces lo hago con Premio. mucho gusto, Lógico. claro. Lógico. Ahora, yo no digo que eso se pueda aplicar a todos los contratos o a todas las entidades, pero habría que analizarlo. Y un tercer elemento, pero que excede el ámbito de la ley de contrataciones y que está de alguna manera relacionado con algo que tú mencionaste hace un momento, es que en la ejecución de las obras no solo están involucrados contratistas, supervisor y entidad. Están involucrados gobiernos regionales, gobiernos locales, ANA, la Autoridad Ambiental, la Asociación de Padres de Familia, el sindicato de doctores, etc. Hay muchísima gente que tiene intervención. Y, digamos, esto lo podríamos subdividir en dos grupos. Aquellos que tienen una intervención de opinión, pero que no es formal. Pero hay otras que sí son formales, como todas las entidades que tienen que dar lo que yo llamo la permisología. Y esa permisología, cada entidad tiene un reglamento propio, un ROF propio, un manual propio, y no están alineados entre ellos. Entonces yo puedo tener toda la intención del mundo de hacer algo y me encuentro con una traba porque hay alguien que no me puede dar un permiso por algo. Y donde más se ve esto es en uno de los elementos que está en la ley que se ha incorporado, que es el famoso Fast Track. El Fast Track significa que se va haciendo el diseño en paralelo a la construcción. Yo no necesito tener todo el edificio diseñado para comenzar a hacer la excavación del sótano. Y así voy ganando tiempo porque voy diseñando y voy En ejecutando. paralelo. ¿ya? Pero eso no va a poder darse de tal manera por este tema de la Así es. permisología. Porque si la municipalidad me dice, no, yo no te doy licencia hasta que no esté el expediente técnico completo, ¿de qué sirve que yo te haya contratado Fast Track si luego no lo vas a poder ejecutar? Totalmente de En acuerdo. reconstrucción con cambios eso fue un fenómeno o una problemática constante, en que los que debían dar los permisos tenían unas reglas y reconstrucción con cambio tenía otras. Y el contratista le decía al funcionario, oye, pero acá hay una norma legal que dice
Él decía, sí, pues, pero la mía dice esto. No, y las ordenanzas son con rango de ley, o sea Exacto. que dirán, no, esto es lo que se aplica. Y a ese funcionario no lo van a evaluar digamos, con la norma esta, sino con la suya. Sino con la suya. Entonces decía, tu norma dirá lo que quieras, pero la mía dice esto. Consigue que cambien mi norma y yo lo haré. Sí, yo creo que a propósito de lo que comentas, todavía hay bastante camino por recorrer, Sí. ¿no? Para hacer que estos cambios realmente sean integrales, ¿no? En el Sistema Nacional de Control, en todos estos entes que de alguna manera se vinculan a la ejecución de una obra o a la prestación de un servicio, a la entrega de un bien, ¿no? Por ejemplo, se hablaba del Ministerio de Infraestructura. Y entonces yo decía, si se llegase a hacer, no tengo una idea precisa de que se conviene o no, pero si fuese el caso, una de sus funciones más importantes debería ser alinear todas las normas de todos lo que se llaman los stakeholders que participan en la ejecución de un contrato. Porque basta que uno no tenga la facultad de hacer algo. No atienda la misma regulación, claro, se obstaculiza la ejecución. Y además se van superponiendo sobre la misma obra distintos participantes. Yo fui miembro de una junta, no voy a decir cuál, pero para poder hacer el desvío de tráfico, porque se tenía que hacer sobre una vía, resulta que la vía estaba bajo el control de una entidad. La vía auxiliar estaba bajo el control de otra entidad. Oh, por Dios. ¿Ya? Y los desvíos tenían que ser por la auxiliar. O por otra vía. No solo por la auxiliar, sino por otras vías que estaban bajo el control de otra entidad. Entonces eran 3 entidades distintas para hacer lo mismo, ¿no? Permitir un desvío para poder permitir la ejecución de una obra. Y eso es... Claro, es la coordinación interinstitucional que no solo debe ser parte de una gestión, sino también estar reflejada en la norma para que todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer y coadyuvemos al logro del objetivo, ¿no? Que creo que es lo que... Cuando Reconstrucción con Cambios pasó a ser ANIN, Autoridad Nacional de Infraestructura, yo dije, ojalá tenga autoridad. O sea, no solo en el nombre, ¿no? Sino que la autoridad significa el poder mandar. Y poder homologar todas estas regulaciones. O sea, que tenga la autoridad, decirle, oye, señor, pues a usted a partir de ahora me cambia esto. Pero no funciona, pues, ¿no? Esperemos que las cosas cambien y que en la vigencia de este nuevo marco normativo ayuden a despejar estos obstáculos del camino y nos ayuden también a mejorar en lo que es la gestión de la ejecución de la obra pública. Te agradezco muchísimo, Carlos, haber estado estos minutos con nosotros. Ha sido bastante interesante todas las anécdotas, las experiencias. Imagino que en 48 años tienes muchísimas más. Te voy a comprometer para de repente conversar en otro momento. Me encantaría realmente. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conversando sobre Contratación Pública. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios y compartirlo con tus contactos. Hasta la próxima. Conversando sobre Contratación Pública, un podcast de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, disponible en Spotify y YouTube.